y muchas otras cosas. Además, producen el oxígeno. Hoy aprenderás un poco más sobre las plantas, sus características y partes que las conforman. Empecemos. Las plantas son muy importantes porque nos proporcionan alimentos, medicinas, maderas y muchas otras cosas. Además, producen el oxígeno que respiramos, regulan la humedad y contribuyen a la estabilidad del clima. Las plantas verdes pueblan toda la tierra y los hay de diferentes formas y tamaños. Son esenciales para la vida. Algunas de las características son: en primer lugar, las plantas son seres vivos porque, al igual que los humanos y animales, cumplen con un ciclo de vida, es decir, nacen, crecen, se nutren, reproducen y mueren. 2. Están formadas por células pluricelulares. La célula es la parte más pequeña de todo ser vivo y al decir pluricelular nos referimos a que está compuesta por muchas, pero muchas de estas. 3. A pesar de no poseer un sistema nervioso ni órganos de los sentidos como nosotros los humanos, las plantas perciben las señales y producen algún tipo de respuesta, como por ejemplo las flores que se cierran al tocarlas o el girasol que se mueve para seguir la luz del sol. Y 4. Las plantas necesitan nutrirse para tener energía, pero ¿alguna vez has visto plantas comiendo alimentos? No, ¿verdad? Las plantas obtienen su energía de otra forma. A diferencia de nosotros, que necesitamos digerir nuestros alimentos ya elaborados, las plantas son capaces de producir sus propios alimentos a través de un proceso llamado fotosíntesis. Ellas captan energía de la luz del sol a través de la clorofila. La clorofila es la que le da el color verde a las plantas y convierten el dióxido de carbono y el agua en azúcares que utilizan como fuente de energía. En otro video te explicaré más a fondo sobre el tema de la fotosíntesis. Ahora que ya sabes qué es una planta y sus características, te mostraré las partes que la forman. Las plantas, al igual que los seres humanos y los animales, están formados por órganos que cumplen distintas funciones. La mayoría de las plantas tienen 3 partes fundamentales, que son raíz, tallo, hojas. Pero además, algunas tienen flores y frutos. ¿Y cuál es la función de estos órganos? La función de la raíz es mantener fijas las plantas al suelo. Además, estas absorben los minerales y el agua necesarias para que nuestra planta pueda vivir. El tallo sostiene las hojas de las plantas, flores o frutos. Y por último, las hojas son las encargadas de elaborar el alimento por medio de la fotosíntesis. Las plantas respiran a través de las hojas. Se podría decir que son los pulmones de estas. Y por último, las flores o frutos son el órgano de reproducción de muchas plantas. Es decir, aquí es donde se producen las semillas, que son el principal medio por el que se propagan, y gracias a estas podemos ver crecer más plantas. Si te ha servido este video, regálame un like y recuerda compartir en tu... Hola, ¿sabéis quién soy? Soy la Tierra. Sí, el mismísimo planeta Tierra. Y os quiero hablar de los árboles, ya que son importantísimos para mí y para todos los seres vivos. ¿Sabes cuántos árboles hay en mi superficie? Pues casi 3 billones. Sí, con B. Ya,
Tenéis razón, es difícil imaginarse esa cantidad y parecen muchísimos. Pero la verdad es que necesitamos más porque son fundamentales para la buena salud de nuestro medio ambiente y por lo tanto para la tuya y para la mía. Además, cada año en nuestros bosques desaparecen 15.000 millones de árboles. ¡Qué barbaridad! Lo que podemos observar a simple vista de un árbol solo es una parte de un complejo y fascinante ser vivo. Bajo tierra se encuentran sus raíces. Gracias a ellas, el árbol se fija al suelo, al tiempo que absorben el agua y los minerales disueltos en ella que le ayudan a crecer. Además, esas raíces son como una mano que atrapa la tierra e impide que sea arrastrada por el agua y el viento, evitando la erosión. Ese agua y los alimentos que consigue con las raíces se extienden por todo el árbol a través del interior del tronco, una verdadera columna que sostiene la copa. Allí se encuentran las ramas, que crecen y se extienden de manera muy similar a como lo hacen las raíces bajo tierra. En ellas nacen las hojas, un elemento fundamental de todo árbol, pues gracias a ellas pueden realizar la fotosíntesis y, por tanto, alimentarse. ¿En qué consiste la fotosíntesis? Pues es un proceso químico fascinante. El agua enriquecida con minerales llega hasta ellas y allí, con la ayuda de la luz del sol y la clorofila, responsable además de su color verde, se mezcla con el carbono que las hojas absorben del aire. Esta fotosíntesis es esencial para el árbol, pero también lo es para todos los seres vivos que viven cerca, porque gracias a ella atrapa anhídrido carbónico o CO2, uno de los causantes del efecto invernadero, que está provocando que aumente la temperatura en todo el planeta. En este proceso también expulsan oxígeno, esencial en el aire que respiramos, y son muchos más los beneficios que a todos nos aportan los árboles. Son como pequeños planetas vivos, pues ofrecen alimento y cobijo a multitud de animales. Los seres humanos obtenéis de ellos madera y frutos. Amortiguan la fuerza del viento y la lluvia al tiempo que disminuyen la contaminación del aire, filtrándolo cuando pasa a través de sus hojas y ramas. Seguro que has buscado su sombra en un día de mucho calor. Pues algo parecido hacen ellos conmigo. Los bosques son uno de los mejores medios que tengo para regular el clima, gracias a su sombra y a su capacidad para evitar que el agua se evapore. Como ves, hay muchas y muy buenas razones para cuidar los árboles, y mejor aún, para plantarlos y ayudarles a crecer sanos y fuertes. Os propongo un plan muy divertido. Animad a vuestros padres para ir a plantar árboles. Porque ya sabéis, cambiar el mundo es cosa de niños. Su audio. La forma, el origen, de qué proviene, cómo se siembra, qué utiliza para sembrar una planta, todas esas cositas ustedes ya han ido, de poco a poco han ido aprendiendo. ¿Quién no tiene una plantita en su casa? A ver. Aquí yo he hecho, por ejemplo, yo acá... Yo no tengo mi. ¡Ah! Porque eso respira aire puro. Yo tengo. Yo tengo muchas plantas. No tengo una planta, tengo varias plantas. Algunos lo tienen en macetero, algunos los tienen en tierra. Por ejemplo, yo lo tengo en tierra. Por ejemplo, yo como vemos la unión, yo puedo echar un maíz, rapidito crece. ¿Por qué? Porque es una tierra fértil. A las tierras fértiles, chicos, crecen rapidito, rápido crecen las plantas. Cuando son arenosas, carchosas, carnosas,
demora las plantas. Y peor que son a veces algunos. Sí, Y algunos lo la siembran raíz es lo que le hace. así. La raíz es lo que hace el tallo. Pero hay plantas de sombra y hay plantas De sol, sol. de luz y algunos de sombra. Muy bien, así. Yo sí tengo, yo ahorita lo tengo en macetera, unas plantitas, pero usted me va a describir una plantita para la siguiente clase, aparte de su herbario que va a ser con su foto de exposición. Ya lo voy a explicar en el WhatsApp cómo lo van a hacer. Y para la siguiente clase, apunte exposición sobre las características de las plantas. Usted va a tener su plantita en vivo y lo va a ir identificando. Acá están las hojas, son de color tal, planta se llama geranio. Tiene Pero sus... tiene que darnos más o menos 2 semanas para que pueda crecer la planta o más. No, venden hecho ya una plantita por acá, por el... Sí, yo ya tengo un álbum, pero sí, yo tengo un álbum de mi colegio pasado, ya tengo un álbum de plantas de la selva, sí, ricos. A ver, lo que primero van a hacer es describir a una planta en macetero chiquitito. Hay una planta chiquitito que venden. ¿Saben dónde venden? Venden acá por el Centro Médico Modelo, frente al Modelo, al ladito del doctor Galloso, al ladito. Ahí venden un señor pura variedad de plantas. Pueden comprar un maceterito chiquitito que da 2 soles, 2.50 y lo estudian y usted mismo lo describe en vivo. Aparte es su herbario de fotos que usted va a ir coleccionando de poco a poco. Eso va a ser entre 2 semanas para que usted pueda elaborar bien bonito su herbario. Con sus características, todo. Ya les voy a decir. ¿Ya? Ahora sí, vamos a ver nosotros. Su herbario de hojas. Muy bien, las plantas. Primer punto va a leer Gustavo. Ojo, en la pantalla. Segundo punto, Benjamín. Tercer punto va a leer nuestro compañero Snyder. Yo no sé por qué yo no entra. Ah, chicos. No sé por qué yo no entro. Ya a las 11:10 está yendo ya yo. Sigamos, chicos, sigamos. A ver, las plantas. Todos los vegetales que han vivido desde hace millones de años han suministrado el oxígeno suficiente para que la vida continúe en el planeta. Benjamín. Plantas que vivieron hace millones de años nos proporcionan ahora combustible para calentarnos o mover máquinas como el petróleo o el... Muy bien. Snyder. Hay muchísimas especies vegetales. El ser humano solo utiliza unas pocas que se proporcionan alimento, madera, abrigo, perfumes, medicinas o materiales diversos. Muy bien, vamos con las características.
Lucas, entrado Lucas. Mami, Ya, las características de la planta. Son pluricelulares porque carecen de varias semillas. B. Son capaces de fabricar su alimento a partir de las sustancias sencillas, agua y sales minerales y aire, con la ayuda de la luz del sol, por lo que no existen alimentarse de otro ser vivo. Por eso son autótrofas. C. Viven fijas al suelo. D. No tienen sistema nervioso ni órganos de los sentidos. A pesar de esto, son capaces de reaccionar lentamente en algunos estímulos, que es la luz. Las plantas son seres porque nacen, crecen, se alimentan, se reproducen y mueren. Vemos acá el ciclo de las plantas, que acá, cómo nacen, cómo van creciendo. Eso de acá. Primero con la semilla, después va creciendo poquito a poquito, después con el sol ya se va nutriendo y al último, Le echas agua, de acá va el segundo. después ya con el sol se va Tercero. nutriendo y al último Cuarto. ya da su fruto. El fruto para echar a la olla. Rico la alverjita. Ay, qué rico fruto. Muy bien, así va el ciclo de las plantas. Miss, después puede mandar ese archivo porque no está en WhatsApp. No, nosotros mandamos solamente prácticas nada más. Acá lo explicamos. Dice, ¿cuáles son los elementos indispensables para que una planta crezca bien? Las plantas del suelo, Sol, abono y agua. miren, las plantas necesitan del suelo, aire, agua y luz. Los mismos elementos que necesitan el ser humano para poder sobrevivir. Al eliminarse un solo de ellos muere. 3. Utilidad de las plantas. ¿Para qué se utiliza exactamente las plantas? A. Para fabricar hilos, telas y ropas a partir de los tallos. Las hojas y los frutos de las plantas como lino y el algodón y el maguey. Chicos, algunas plantas son medicinales. Por ejemplo, hay un montón de plantas. Como la uña de gato, Miss. Así es, uña de gato, curante. eucalipto, ¿qué más? ¿Cómo se llama? La sábila, El cedrón. la manzanilla, el cedrón, la hierba luisa. La buena. Eso todo sirve para los medicamentos de las farmacias. Prepara medicamentos con raíces, cortar de troncos, hojas, flores, frutos de las plantas como la valeriana y la angengiana. D. Elaborar aceites combustibles, el uso industrial con la semilla del ajonjolí, girasol, maíz y jojoba. Mira. E. Producir colorantes y saborizantes con las hojas, frutos, semillas de las plantas como el otono, el anís, el naranjo y el clavo de olor. Para hacer adornos con las flores son las rosas, las azucenas y los lirios. Esas son las utilidades de las plantas, que puede hacer variedad de plantas dependiendo de la utilidad, cómo lo vas a hacer, cómo va a ir produciendo. Y hay variedad de fabricantes que utilizan variedad de plantas para poder elaborar o preparar las medicinas naturales que encontramos o encontramos en las farmacias. Por ejemplo, la chuchuguasa que venden en frasco, todo eso elaborado de plantas, de las hojas de las plantas o los troncos o las raíces. No sé si se habrán dado cuenta, en el centro hay una señora que vende una hierba, pero en medio del agua lo tiene el tronco.
un tronquito lo tiene ahí. Yo me he dado cuenta ya la semana pasada que ya he visto 2 veces la señora, en medio tiene el tronco. Yo le he preguntado, me dice, es una medicina para calmar cuando están las personas adultas, cuando tienen inflamación a las vías urinarias. Y eso es bueno. Y está un tronco en medio del balde, en medio del agua, ahí está un tronco. Lo hierve con el tronquito, será, pero grueso el tronco. Dice, la importancia de las plantas. Las plantas son indispensables para el funcionamiento de la vida, tal como los concebimos desde un punto de vista humano. Ellas son las responsables del oxígeno que respiramos de los alimentos que comemos. B. De ellas se extraen tantas hierbas curativas medicinales como tales vimos viendo de muchos que nos propaga el frío, de los jabones, nos limpia. Hay jabones de sábila, chicos. De las pinturas que decoramos nuestro hogar o de nuestros numerosos productos con que se bastase la industria, tiene un origen en los vegetales. C. Las plantas sujetan la tierra y definen como los factores erosivos de la naturaleza, como la lluvia y el viento. Las plantas no pueden proporcionar sombra en algunos, cobijo su belleza. La vida en la tierra no sería lo mismo sin la presencia de las plantas. Más información sobre la utilidad de las plantas. Chicos, en aquellos tiempos cuando nacieron nuestros primeros padres, ya estaba existencia de las plantas. Por ejemplo, cuando creció el fruto prohibido que es la manzana, ese árbol de la manzana era cargadito. Ya estaba ya, o sea, mencionó, ya estaba en el origen, ya estaba ya presupuestado, ya estaba ya, ve cómo fue el origen de nuestros primeros padres que fueron Adán y Eva, y ellos ya conocían ya la planta, los frutos prohibidos, pero ellos no hicieron conocer su realidad, no hicieron caso a la voz de Dios. Entonces ya estaba ya predestinado las plantas ya en esa época. Vamos a ver las actividades de las plantas. Una hojita nomás les he dejado para poder trabajar. Dice, 1, todo esto está acá. Vamos a ir trabajándolo, a ver. Mire, las plantas tienen Células. Tienen Celulares. ¿Nucleares? Las plantas tienen células eucariotas. Eucariotas. Las plantas tienen células eucariotas. ¿Por qué? Porque poseen membrana celular.
Miss, las plantas poseen energía solar para dirigirles a la planta. Miss, energía solar. Las plantas poseen energía solar. Pared celular. Por ahí estaba tu respuesta. Pared celular. Miss, son seres autótrofos. Sí, muy bien. Aquí no. Miss, en alimento ahí no hay nada. No. Carecen de movimientos. Miss, dice carecen. ¿Pueden realizar qué? La Fotosíntesis. Fotosíntesis. gracias a quién? Gracias a la energía solar. Yo. Miss, va a ser para el otro ejercicio, Miss. Sí, Miss, ya terminé, Miss. La foto, ya tiene el WhatsApp la foto. Miss, ya terminé. Traje.
mi base. Ya terminé, Miss.